Hello, bienvenidos a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Aquí enseño técnicas y estrategias de estudio para pasar la prueba IELTS General. Soy Joel y en este episodio voy a hablar sobre 3 claves para poder pasar el Writing Part 1 de la IELTS General. Antes de comenzar, el martes hice un video sobre estrategias que te van a ayudar en el Reading Part 1. Si no te alcanza el tiempo para leer el texto y responder todas las preguntas, recomiendo que lo veas. Y si te va bien, de todas formas te enseño unas super estrategias de lectura, o sea, aumentar la velocidad para que lo puedas ver. Vamos con el tema de hoy. Si recuerdan en el primer video que les conté, un poco sobre mí y por qué decidí ayudar a personas a pasar el IELTS General, les conté que tenía un desafío que era practicar la parte del writing sin tener a quien acudir para que leer mis textos, para corregirlos y recibir sugerencias. A medida que iba practicando, desarrollé una serie de estrategias que me ayudaron a ser más consciente de mi escritura y saber qué se espera de mí para poder corregir y obtener un mejor puntaje en el IELTS. Entonces aquí te voy a compartir esas 3 claves que debes tener en cuenta para pasar el Writing Part 1. Primero, conocer la estructura de una carta. Aquí debes tener en cuenta que la sección del Reading consiste en 2 partes, Writing Task 1 y Writing Task 2, y tenés 60 minutos para completar ambas. La parte 2 vale el doble de puntos que la parte 1, por lo que deberías dedicar como máximo 20 minutos a la primera parte. Si han visto el video anterior, verán que hago mucho énfasis en el tiempo. Yo considero que es de suma importancia colocar un temporizador y practicar con él. Esto te va a ayudar a poder monitorear si realmente estás alcanzando el tiempo estimado o si necesitas apurar el paso. Durante el examen puedes tener un reloj. Esto te va a ayudar mucho a tener una mejor noción del tiempo. De todas formas, el simple hecho de practicar utilizando un cronómetro hace que inconscientemente tengas presente el tiempo. Es como cuando uno está acostumbrado a levantarse de temprano y siempre utiliza un despertador, ¿cierto? Una alarma. Llega el fin de semana y sin la necesidad de la alarma uno tiende a levantarse temprano, porque ya el cuerpo se ha acostumbrado a este tipo de cosas. Es lo mismo, claro que hay excepciones, pero en regla general suele pasar eso. Regresando a la parte 1, te vas a encontrar que debes escribir una carta, eso es lo más importante. Esta carta puede ser informal, o sea que le estés escribiendo a algún familiar o a algún amigo. Semiformal si le escribes a una persona, un colega del trabajo que conoces bien, o formal si estás escribiéndole a una empresa o a un periódico local. Es como la vestimenta, no te irías vestido casual a un casamiento o con traje a una juntada con amigos, ¿cierto? Cada contexto varía. A su vez, se recomienda que la carta tenga generalmente 4 partes. Greeting, que es el saludo, Opening Statement, Closing Statement y Ending. Teniendo esta estructura va a ser mucho más fácil escribir la carta. Veamos unos ejemplos de cada una de las partes y vas a identificar si es informal, semiformal o formal. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste identificar cuáles eran las correctas? Si no es así, tranquilo. Es cuestión de que te vayas familiarizando con estas expresiones que son comunes en cada uno de los contextos diferentes. También es importante que identifiques el tipo de información que solicitan. Aquí te dejo algunos ejemplos. Solicitar información. Dar información personal o sobre hechos. Explicar un problema o una situación. Explicar tus deseos o necesidades o hacer una petición.
quejarse de un servicio, hacer una sugerencia o recomendar algo. Sabiendo la estructura es mucho más fácil saber cómo abordar la escritura de la carta. 2. Entender la consigna. Ahora vamos a profundizar un poco más en entender la consigna del Task 1. Para eso vamos a ver un ejemplo. Como vemos en la primera parte, se está explicando el contexto de la situación. En las viñetas te dice sobre qué escribir. Y aquí te dice cómo comenzar. Es muy importante que sigas las instrucciones que te indican. Ahora, quiero que respondas una pregunta. ¿La carta que vas a escribir es informal, semiformal o formal? Pausa el video por este momento y piensa. Justifica tu respuesta con las palabras clave del texto. Si dijiste informal, felicitaciones. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué palabras te ayudaron a decidir? En mi caso, cuando leí Ask a Friend y Dear, estas frases son claves para identificar el nivel de formalidad del texto. Finalmente, como vimos en el ejemplo, hay 3 temas que debemos responder. Yo les aconsejo que escriban un párrafo por cada tema. A veces queremos poner todo junto y puede quedar un poco confuso, por lo que es mejor tener 3 párrafos respondiendo cada una y directamente a la consigna. Entonces recuerda que debes ser muy consciente del tiempo para poder dedicarle suficiente espacio a la parte del writing del Task 2 y también identifica si la carta es informal, semiformal o formal. Esto te ayudará a saber qué tipo de expresiones utilizar y también responder cada una de las consignas que están dentro de las partes, respondiendo un párrafo por cada una. Y te va a ayudar a tener mayor precisión. 3. Mejorar tu puntaje. En esta tercera clave voy a hablar sobre cómo mejorar tu puntaje. Para esto nos vamos a referir a los criterios de evaluación que se encuentran dentro de esta parte de reading. Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resources y Grammatical Range and Accuracy. Comencemos con Task Achievement. Cuando pienses en este criterio, te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Respondiste la pregunta de forma completa y escribiste 150 palabras? Cuando digo completa, ¿a qué me refiero? Veamos el ejemplo anterior. En este caso, una respuesta completa es responder las 3 consignas en cada viñeta teniendo en cuenta el contexto dado y que tenga como mínimo 150 palabras. Por cierto, al final te voy a dejar un pequeño truco para contar las palabras sin demorarte. Seguimos con Coherence and Cohesion. Acá nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Es fácil de entender tu escritura? Coherence. ¿Tus ideas están bien organizadas y claramente enlazadas? Vamos a ver una respuesta modelo del ejemplo con el que hemos estado trabajando. No voy a leer el texto completo, no lo vamos a ver completo, solo el primer párrafo para demostrar que el texto es fácil de leer y las ideas están bien organizadas y enlazadas. Dear Sally, my departure date for New Zealand is drawing near, and I am busy with preparations. I have enrolled at an institution called ABC English in Wellington for a 6-month advanced course full-time. It is quite expensive, but I'm hopeful of improving my pronunciation, especially. Si recuerdas, la primera consigna era Give details of your study plan. Vemos cómo comienza hablando sobre los preparativos y el tipo de curso al que se inscribió. También da detalles del curso. Fíjense que ya está anticipando el párrafo siguiente cuando dice It is quite expensive, porque la consigna 2, Explain why you want to get a part-time job, aquí no solamente estamos viendo que cada oración está enlazada entre sí, sino también que los párrafos también. Miremos a Lexical Resources. ¿Has utilizado una amplia gama de vocabulario con precisión y eficacia? Cuando hablamos de amplia gama de vocabulario, esto hace referencia a no repetir las mismas palabras comunes y ser preciso en el vocabulario que estamos usando. Es decir, no cometer errores ortográficos. Para no quedarnos en tanta teoría, vamos a hacer un ejercicio.
te voy a mostrar 5 oraciones y vas a corregir el error que tiene cada una en un minuto. Si necesitas más tiempo puedes pausar el video y te voy a dar las opciones para que las puedas colocar en el espacio que consideres que sea correcto. ¿Ok? Al final del ejercicio te voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Remember es tener un recuerdo en tu mente. I remember my first day at school. Y remind, alguien o algo te ayuda a recordar algo. Recordar no suele usarse con el sujeto I. It reminds me of when I lived in Egypt. No, I remind of when. You remind me of my sister. No, I remind me of. Como puedes ver, algunos cambios sutiles hacen la diferencia, por lo que es importante tenerlas en cuenta. Sigamos con Grammatical Range and Accuracy. ¿Has utilizado una amplia gama de estructuras gramaticales con precisión y eficacia? Aquí nos vamos a encontrar con 3 subdivisiones. Primero, errores gramaticales. Segundo, uso de vocabulario correctamente. Y tercero, errores de ortografía. En errores gramaticales hace referencia a tiempos verbales. Te voy a dar un ejemplo y vas a identificar cómo debes cambiar los verbos que están subrayados para que estén escritos de forma correcta. ¿Qué tal te fue? La respuesta correcta es I am looking forward to hearing from you. En este caso se utiliza el ing en cada uno de los verbos. En uso de vocabulario correctamente, supongamos que un candidato escribe In the actuality, I need some help to run the business. ¿Cuál sería el error en este caso? Exactamente. Esta persona piensa que actuality es equivalente a actualidad en español. A esto se le llama false friends, ya que aparentan ser iguales, pero tienen significados distintos. La palabra correcta sería nowadays, at the moment, etc. Y por último, errores de ortografía. En este caso, por descuido o por desconocimiento, cambiamos alguna letra de la palabra. Te voy a dar un ejemplo. La idea es que busques la palabra que tiene un error ortográfico. ¿Encontraste el error? Exacto. Library está escrito de forma incorrecta. Tiene una E que no existe en la palabra. Y estas fueron las 3 claves para pasar al Writing Part 1 del IELTS General. Conocer la estructura de una carta, entender la consigna y mejorar tu puntaje. Con esto en mente, seguro vas a poder tener una ventaja en el writing y aumentar las chances de pasar el IELTS General. Antes de finalizar, recordad que te iba a dar un pequeño truco para contar las palabras en el texto. Bueno, primero vas a observar lo que has escrito hasta el momento y vas a contar cuántas palabras tienes en una línea. Luego vas a dividir la cantidad de palabras que necesitas por lo que escribiste en esa línea. Y te va a dar el resultado de cuántas líneas debes escribir para alcanzar esa meta. Por ejemplo, si escribiste 15 palabras en una línea y debes escribir 150 palabras, entonces deberías escribir 10 líneas para alcanzar la meta que se están pidiendo. Y eso es todo. Espero que te haya sido útil y que lo pongas en práctica. Cuéntame en los comentarios si existe algo de lo que vimos que te causa mayor dificultad o que quieres que aborde más profundidad. Y finalmente no olvides suscribirte al canal y seguirme en las cuentas de Facebook, Instagram y TikTok como Digital IELTS Academy. Bye bye.